Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un nuevo episodio de La tinta a la tecla. Y ya sabemos que si yo digo de la tinta a la tecla, ¿quién tengo a mi lado? Hola Javier, ¿qué tal? Aquí estoy para hablar de cosas buenas. De cosas buenas con calidad. Sí. Y esta vez, ¿qué calidad me traes? ¿Qué cosa buena de calidad traes? Bueno, de la tinta, es decir, la parte de los clásicos, incluso clásicos contemporáneos, vamos a hablar de un nombre insustituible en la literatura contemporánea, que es Franz Kafka, precisamente porque se celebra el centenario de su fallecimiento. Y de la parte de la tecla, es decir, los autores contemporáneos vivos, vamos a hablar de Óscar Curieses, un escritor de cuentos, pero que tiene una trayectoria muy interesante. Yo no me puedo negar, ¿no? Lo siento, me lo has dicho y lo tenemos que decir. Si Franz Kafka lo ponemos en castellano, ¿cómo sonaría? Bueno, sonaría Francisco Cuervo. Eso le da mucho, ¿no? Sí, Cuervo, como el ron añejo, Cuervo. Muy bien, pues nada, pues empezamos con La metamorfosis de Franz Kafka. Este año de 2024 celebramos el centenario de la muerte de uno de los autores más decisivos del siglo XX, Franz Kafka. Este escritor tan peculiar como fascinante nació en Praga en 1883 y falleció de tuberculosis a los 41 años. Publicó varios relatos y una novela traducida como La metamorfosis, de la que hablaremos hoy. Dejó muchos cuentos inéditos y algunas novelas inacabadas, El desaparecido, El proceso y El castillo, además de un diario y una vasta correspondencia. Cuando se vio en trance de muerte, le pidió a su amigo Max Brod que destruyese toda su obra. Quería dejar este mundo sin el menor rastro. Brod no cumplió el mandato y gracias a él podemos acceder a una literatura verdaderamente única. Franz fue el primogénito de 6 hermanos. Su padre era un próspero comerciante checo y su madre un ama de casa alemana. Kafka manejaba ambos idiomas y eligió el alemán para escribir. Las relaciones con su padre fueron muy difíciles. Este era un hombre hecho a sí mismo, un empresario textil que con gran esfuerzo había conseguido una buena posición social, de aspecto poderoso e intimidatorio, poco o nada receptivo hacia su hijo, cuya pasión por la literatura el padre consideraba una rareza. De sus conflictos tenemos un testimonio muy valioso, la famosa Carta al Padre, que le escribió y quiso leerle, pues sentía que era la única forma de poder expresarse ante él, algo que su madre le impidió para evitar que la situación se agravase. Kafka se licenció en Derecho por imposición paterna y trabajó en una empresa de seguros. Redactaba informes para los trabajadores que sufrían accidentes laborales. La tuberculosis, que lo hizo recorrer diversos sanatorios durante los últimos 7 años de su vida, le obligaron a abandonar su empleo y vivir de una pequeña pensión. Nunca se casó, aunque mantuvo relaciones con diversas mujeres. Con varias llegó a comprometerse. Sin embargo, él mismo siempre terminaba rehusando. Sentía un miedo atroz a que el vínculo matrimonial lo forzara a una vida normalizada que le impidiese consagrarse a la única tarea para la que se sentía capacitado, la escritura. Se han publicado las cartas que envió a sus novias, Felice y Milena. Al final de sus días estuvo acompañado de otra mujer, Dora Diamat. Franz Kafka fue un hombre atormentado por la necesidad absoluta de escribir, a la vez que por un sentimiento de rechazo hacia su propia obra debido a la inseguridad y a un sentimiento de indignidad. Durante su vida apenas fue conocido por un pequeño círculo. Solo cuando sus textos fueron difundidos tras la Segunda Guerra Mundial, el interés hacia su obra se multiplicó e inició una influencia que perdura hasta hoy. Sus relatos podían ser la expresión de graves conflictos íntimos, pero además mostraban en clave simbólica algunas de las peores pesadillas europeas que estaban por venir. La fragilidad del ser humano, el absurdo de la vida, la dominación del individuo por el Estado, la burocracia y poderes sin nombre, augurando en alguna medida el nazismo, que acabaría con la vida de sus 3 hermanas en campos de concentración. Hoy, el adjetivo kafkiano o kafkiana ha pasado a todas las lenguas europeas. El diccionario de la lengua española lo define como dicho de una situación absurda, angustiosa. Franz Kafka detecta que la lógica en que se desarrolla la vida humana carece de sentido. Sus personajes se ven sometidos por fuerzas que no dejan espacio para la libertad y la autenticidad. Con frecuencia, esa realidad opresiva tiene el aspecto de un orden inalcanzable
frente al que no cabe sino una lucha desesperada que acaba ineluctablemente en la derrota. El mundo kafkiano, los personajes, parecen encontrarse en un sueño del que no pueden despertar. No hay nadie a quien pedirle explicaciones, mucho menos una solución. De ahí el tono desesperado, asfixiante, absurdo, incluso grotesco por lo incomprensible y paradójico de sus textos. Cada cual está solo e indefenso frente al poder que lo somete. Esta oposición es la que ha permitido darle, más allá de lo que se está contando, múltiples interpretaciones a sus textos, desde la psicología, la sociología, la filosofía, la mística, la teoría del Estado, la política. Hoy vamos a resumir y comentar un libro capital, que junto a los cuentos es quizás el camino más eficaz para introducirse en la particular obra de Franz Kafka, La Metamorfosis, traducida también como La Transformación, que escrita en noviembre y diciembre del 1912, Sí. y publicada en 1915. Utilizamos la versión de Miguel Salmerón, editorial Espasa. Una advertencia: si alguno de vosotros o de ustedes no ha leído aún la novela, aquí va a conocer el argumento completo. Luego ya podrá usted leerlo y disfrutarlo. Muy buena advertencia, ¿eh? O sea, a partir de aquí ya la cosa se pone seria. Exactamente. Vamos con ello. La Metamorfosis tiene uno de los comienzos más famosos e impactantes de la historia de la literatura. Dice así: una mañana, al despertar de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama convertido en un monstruoso bicho. Sin ninguna explicación, este hombre ha perdido su forma humana. Se ha transformado en un insecto con un gran caparazón y está tumbado en la cama de espaldas. Cree que si puede dormirse otra vez, volverá a su ser. Sin embargo, no sucede así. El relato no nos da ninguna explicación. Tampoco se trata de un sueño, simplemente ha sucedido. Es posible que algún lector sienta asco por lo que cuenta. Sin embargo, según parece, cuando Kafka les leyó a sus amigos este relato, muchos de ellos se reían. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué significa esto? Nos decimos, ¿puede tratarse de un relato fantástico? Bien, aceptamos el llamado pacto narrativo y como nos lo cuentan, lo creemos y seguimos leyendo. Pero ¿y si no? ¿Y si se trata de que Kafka nos propone un relato en clave? Un hombre que se ha convertido en lo que no era y deja de ser lo que era. Tal vez es una especie de símbolo. Resulta sorprendente la primera reacción de Gregor Samsa. Si uno se hubiera convertido en una especie de escarabajo, ¿qué haría? Quizás preguntarse qué va a hacer con su vida ahora, sentiría angustia, desesperación. No sucede nada de eso. La primera preocupación de Gregor Samsa es no llegar tarde al trabajo. Kafka nos hace ver que el trabajo ocupa un lugar muy importante en la vida del personaje. ¿Es el mundo laboral una de las claves de interpretación del relato? Con un gran esfuerzo, Gregor trata de ponerse de pie empujando con sus patitas, pero le lleva tiempo. Para entonces, su padre, su madre y su hermana golpean la puerta de su habitación preocupados porque no se ha levantado a las 7:45 como cada día. En la empresa son muy estrictos, tanto que al cuarto ya está el gerente de la empresa en su casa preguntando por qué no se ha incorporado a su puesto. Debe coger el tren, es viajante de comercio. Gregor les habla. Lamentablemente no se comunica, pues su boca solo emite un susurro de animal. La hermana sale en busca de un médico. Él, apretando la llave con la mandíbula, consigue abrir. Nada más ver el enorme bicho, a la madre le da un vahido, y el padre rompe a llorar. Gregor está tranquilo y le suelta un discurso al gerente. Me vestiré ahora mismo, recogeré el catálogo y me marcharé. ¿Permitirá que me vaya? Bien, señor gerente. Yo no soy testarudo y soy buen trabajador. Viajar es penoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor gerente? ¿A la empresa? ¿Sí? ¿Contará lo ocurrido con todo detalle? Durante un instante puede uno sentirse incapaz de trabajar, pero luego uno se acuerda de lo bien que se trabaja antes y ¿sabe qué? Después de la superación de los obstáculos, trabajará con mayor denuedo y concentración. Gregor pasa de la posición vertical a la horizontal y avanza hacia el gerente para explicarle que cumplirá con su compromiso. Sin embargo, el gerente pega un salto aterrorizado y sale corriendo escaleras abajo dando gritos. El padre coge su bastón y un periódico enrollado, golpea el suelo y amenazando a su hijo lo obliga a retroceder hasta su dormitorio.
El escarabajo tiene dificultades para pasar por la puerta. Se hace daño en las patitas inferiores. Pese a ello, su padre le pega un empujón y el insecto, sangrando y todo, entra en su cuarto. Así concluye la primera de las 3 partes de la novela. Se nos han presentado los personajes principales. Tenemos en primer plano la transformación del cuerpo de un hombre en el de un monstruo. Podemos pensar en la importancia del trabajo, como hemos visto, pero también en el elemento decisivo del cuerpo. Su familia sabe que es él, puesto que ocupa su cuarto, pero a la vez ha dejado de serlo en la medida en que su aspecto es otro. Ni siquiera tiene un cuerpo normalizado. Podemos entonces plantearnos la pregunta de qué nos hace reconocibles por los demás. ¿Nuestro aspecto físico? ¿Nuestra forma de ser? ¿Ambas cosas? Y un tema colateral queda en el aire. ¿Es Gregor Samsa culpable de lo que le ha ocurrido? ¿Es esa la explicación, al menos simbólica, de lo sucedido? ¿Hubo alguna clase de falta por su parte? ¿Algún mal? Bueno, sin irnos tan lejos, aún caben 2 posibilidades en el relato. La primera, la desfiguración física es solo una indisposición pasajera. El joven vuelve a ser normal y puede continuar con su vida. O, la segunda, sigue siendo disfuncional, en cuyo caso la narración se centrará en sus problemas para la vida familiar y laboral. En el relato el cambio permanece y desarrolla la situación con total realismo. El insecto, ya no sé si llamarlo Gregor, el insecto tiene una de sus patitas necrosada y una herida extendida por el costado. Se queda dormido y al despertar, cuando ya está atardeciendo, ve que le han dejado un cuenco con leche y sopas de pan. Le gustaban mucho cuando tenía apariencia humana, pero ahora le dan asco y no come. Esa tarde sus pensamientos le llevaron a la conclusión de que de momento debía mantener la tranquilidad y que con paciencia y una gran consideración debía hacer soportable a su familia las situaciones desagradables que él, en su estado actual, se veía obligado a hacerles pasar. Yo diría que hemos pasado de la preocupación por el trabajo a la preocupación por no perjudicar a su familia. Gregor se acostumbra a acomodarse debajo del sofá que hay en su habitación y la familia le deja la puerta abierta. La hermana es la única que se atreve a entrar en la habitación y como ve que no ha probado la leche ni el pan, le ofrece otros productos. Para probar cuáles eran sus gustos, le trajo una completa selección de cosas, todas ellas extendidas sobre un periódico. Allí había verdura medio podrida, restos de huesos de una cena bañados en una salsa blanca que se había solidificado, unas cuantas pasas y almendras, un queso. Ella no le habla, se limita a ponerle comida y recoger los restos. Gregor solo sale para comer y vuelve a ocultarse bajo el sofá. El único tema de conversación de la familia es el insecto, y él los escucha desde la puerta. Se presenta entonces un problema. El hijo era el único que trabajaba, y al no tener ingresos, la situación económica de la familia empieza a resentirse. Pues bien, resulta que el padre tuvo un negocio hacía unos años que quebró. Su hijo pensó que había perdido hasta el último céntimo, sin embargo se entera de que guarda una caja de caudales con una buena cantidad. Además, había invertido el dinero y los intereses son grandes. Esto es un golpe de efecto porque Gregor llevaba 5 años trabajando sin parar por el bien de todos. Incluso había ahorrado para pagarle a su querida hermana unos estudios de música. Se entera también de que el sueldo que entregaba casi intacto a la familia no se gastaba del todo. El padre ahorraba sin decírselo. Además, resulta que con ese dinero podía haber liquidado las deudas del padre. Y el hijo, podía haber dejado el trabajo que tenía, que le ocupaba muchas horas. Entramos así en la variante económica del relato. En definitiva, la familia puede mantenerse sin la aportación del hijo, aunque no indefinidamente. Gregor no deja de pensar en ello. Las rentas no les permitirán vivir más de un par de años. El padre no trabaja por su edad avanzada, la madre padece asma y se ahoga, la hermana de 17 años apenas hace otra cosa que dormir, ayudar en casa y tocar el violín. Fijémonos en la actitud del hijo. Cuando la conversación trataba de la necesidad de ganar dinero, se apartaba de la puerta y se tumbaba en el fresco del sofá, de cuero, pues ardía vergüenza y tristeza. Sufre por la situación de su familia, se siente inútil, sabe que es una carga, padece insomnio y se dedica a mirar por la ventana melancólicamente y a ocultarse cada vez que entra su hermana para evitarle el asco. Su único entretenimiento consiste en trepar arriba y abajo por las paredes y colgarse del techo. La ambivalencia de un cuerpo maldito y una conciencia sensible conmueve en muchos momentos del relato.
¿consigue ganar la empatía y la compasión al efecto repugnante de su cuerpo? Pienso que de un golpe se ha producido una transformación y el conocido se ha vuelto desconocido, el propio se ha transformado en extranjero. De repente el tema de la exclusión se vuelve central. Hay un debate entre la hermana y la madre. La hermana entiende que a su hermano le gusta trepar, así que decide retirar el baúl y el escritorio de su habitación para darle más espacio. La madre se niega porque alterar el cuarto significa renunciar a la esperanza de que vuelva. Pero la hija se impone y sacan el baúl. Entonces interviene Gregor. No quiere que se lleven su escritorio donde siempre estudió y sobre todo desea conservar un cuadro que le gusta mucho. Sube por la pared y lo tapa con su vientre. Se produce una escena importante. La madre al verlo se desmaya. La hija va por medicinas. El insecto quiere ayudar, la sigue, no sabe qué hacer, empieza a trepar por las paredes, los muebles y el techo, hasta que se marea y se cae sobre la mesa. Llega el padre. Atención, recordemos los problemas de Kafka con su progenitor. El insecto, para evitar malentendidos, corre a su dormitorio y se queda esperando a la puerta que su hermana le abra, como diciendo: «Soy inofensivo, colaboro, me meto en mi habitación y no salgo». Al ver a su mujer tirada, el padre decide intervenir. Avanza con determinación hacia él. El insecto se sorprende. Pero si antes solo podía caminar despacito y con bastón, nunca dejaba el sillón. El padre le hace frente y le arroja manzanas que hay en un frutero. Una le da, se le clava literalmente en la espalda, produciéndole un dolor agudísimo. La madre le echa los brazos al cuello a su marido y le impide que no mate al hijo. Fin del segundo capítulo. La herida del manzanazo le hace perder movilidad al escarabajo. Le cuesta mucho caminar por la habitación y ya no puede trepar por las paredes. Al atardecer, la familia le deja la puerta del salón abierta para que desde la oscuridad de su cuarto los vea en torno a la mesa y escuche sus conversaciones. Tras la cena, la madre cose ropa fina para una tienda, la hija ahora trabaja de dependienta, estudia francés y taquigrafía para conseguir algo mejor, y el padre echa una cabezadita sin quitarse el uniforme que le exigen en un trabajo que ha adquirido. Los padres y la hermana viven, sin embargo, con tristeza y rutina. Descuidan a Gregor. No se preocupan de si come, no le limpian la habitación y contratan una criada para que se ocupe. La familia, para obtener más ingresos, alquila una habitación a 3 caballeros. Estos llegan con muchas pertenencias. Como no les caben, las meten en el cuarto del insecto, que cada vez tiene menos espacio. Su habitación está tan sucia que lleva el caparazón y los costados cubiertos de polvo, hilos, pelos y restos de comida. Una noche el insecto se acerca a su hermana mientras toca el violín en el salón. «¿Cómo voy a ser una fiera si la música me atrae tanto?», piensa. Se le ocurre tirarle de la falda a su hermana para que entienda que a él le encanta cómo toca y que le gustaría que algún día fuese a su cuarto a interpretar algo para él, porque los demás no parecen muy interesados. Imaginaba que, tras esta explicación, su hermana rompería a llorar conmovida y él se alzaría hacia su hombro y besaría su cuello. Los inquilinos se escandalizan al verlo y al día siguiente se largan sin pagar. Eso lleva a un cambio drástico en la hermana y dice: «Queridos padres, no podemos seguir así. No quiero pronunciar ante este monstruo el nombre de mi hermano. Solamente os digo, tenemos que intentar librarnos de él. Hemos hecho lo humanamente posible para cuidarlo y soportarlo. Creo que nadie puede hacernos el mínimo reproche». Y añade: «Os va a matar, lo veo venir. Cuando hay que trabajar tanto como nosotros, no se puede aguantar esta eterna tortura en casa». El padre interviene. «Si él nos comprendiera», dijo. «Si él nos comprendiera», repitió. «Tiene que irse. Es el único medio, padre. Tienes que dejar de pensar que es tu hijo. Nuestra auténtica desgracia ha sido pensar que lo era durante tanto tiempo». «Pero, ¿cómo puede ser Gregor? Si fuera Gregor, hubiera comprendido hace tiempo que no es posible la convivencia de seres humanos con un animal así. Y si hubiera ido voluntariamente». ¿Qué significa ser humano? ¿Cuándo deja uno de serlo? ¿Y por qué? ¿Quién lo decide y qué poder se arroga para ello? El texto de Franz Kafka nos obliga a formularnos muchas preguntas de este tenor. Y la hermana termina de esta manera. «Ahora este animal nos persigue, espanta a los huéspedes. Está claro que quiere quedarse con toda la casa y hacernos pasar la noche en el callejón». Como vemos, el hermano ya no es únicamente un extraño con el que no se puede vivir.
ahora se ha transformado en una amenaza. Al oír ese discurso, el insecto pega la vuelta y regresa a su habitación. Le cierran la puerta y echan la llave y el pestillo. El insecto sigue con la manzana incrustada. Sus patitas están débiles y su cuerpo infectado. Ya no es únicamente su hermana la que considera que debía haber desaparecido. Él lo piensa aún con más intensidad. El relato continúa. Permaneció en este estado de pensamiento vacío y apacible hasta que en el reloj de la torre dieron las 3 de la mañana. Todavía vio el comienzo del alba por los cristales. Entonces su cabeza, ajena a su voluntad, se hundió y su hocico exhaló levemente su último aliento. Cuando la sirvienta llegó por la mañana temprano, pensó que permanecía inmóvil intencionadamente y se hacía el ofendido, pues lo consideraba dotado de entendimiento. Como tenía la escoba en la mano, intentó hacerle cosquillas desde la puerta. Como tampoco obtuvo ningún éxito, se disgustó y le dio un pequeño golpe. Al moverlo, sin que opusiera ninguna resistencia, se dio cuenta de lo que ocurría. No pudo contenerse y exclamó en voz alta: «¡Mírenlo! ¡Ha reventado para siempre!». Sus padres y su hermana van a verlo. Está plano y seco. Apenas comía y la enfermedad ha terminado por consumirlo. Se entristecen y lloran un poco. En esto aparece la criada y dice, casi riéndose: «Verán, ya no tienen que preocuparse de cómo deshacerse del cachivache de al lado. Ya está todo en orden». Los tres, el padre, la madre y la hija, salen de su casa, la primera vez en 6 meses, y emprenden un viajecito en tranvía a las afueras. Por el camino conversan acerca del futuro. Se dan cuenta de que no les va tan mal. Todos tienen trabajos aceptables. Planean mudarse a una casa más pequeña y mejor situada. Los padres se miran entre ellos con complicidad. Su hija se ha convertido en toda una señorita. Ha llegado el momento de buscarle un buen marido. Y he aquí la última frase de la novela. Y fue como una confirmación de sus nuevos sueños y sus buenas intenciones que al llegar al destino de su viaje, su hija se levantara a la primera y estirase su cuerpo juvenil. Otra vez la menciona el cuerpo, igual que como empezaba la novela. Y hasta aquí. Hemos querido presentar la metamorfosis de Franz Kafka, no sustituir la lectura. Por favor, que se entienda eso. ¿Podéis tomar nuestra dramatización como un aperitivo? Sí, la novela es muchísimo más rica y está llena de una enorme cantidad de matices que hemos dejado fuera. Incluso algún personaje que no hemos mencionado. Sí. Y hay en ella una serie de emociones que nosotros solo hemos querido sugerir, ¿eh, Javi? Sí, Han quedado así, es verdad. pero que únicamente el texto original podría transmitir. Eso es. Kafka es uno de los escritores más influyentes y lúcidos de la historia de la literatura. Tiene mucho que decirnos, lo decimos de verdad, estamos convencidos, acerca de nosotros y del tiempo en que vivimos. Eso es. Y en nuestra sociedad, no seréis unos bichos raros por acceder a su obra. ¿O sí? ¿O sí? Bueno, Andrés, de un autor clásico insustituible a un autor vivo y coleando, que va paseando por las calles de Madrid, no de Praga. Y le da la tecla. Y le da la tecla, pero bien, porque vamos a presentarlo, vamos a conversar con él y seguro que a nuestros oyentes les va a gustar mucho. El nombre, dímelo, no me dejes en ascuas. Se llama Óscar Curieses, madrileño de pro y muy buen escritor. Pues vamos con la entrevista, pues. Adelante. Hoy nos visita a nuestro programa un autor verdaderamente singular, que vais a conocer enseguida. Saludamos a Óscar Curieses. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por visitarnos y por dejarte conocer por nuestros oyentes. Bueno, ¿quién es Óscar Curieses? Óscar Curieses es un escritor nacido en Madrid en 1972. Lo de singular, por de pronto, lo digo por la amplitud de sus intereses creativos. Como poeta cuenta con 5 obras.
Sonetos del útero, 2007, Dentro, 2010, Hay una jaula en cada pájaro, 2013, Constitución española, 2022 y Libro de los icebergs, 2023. Es autor de una originalísima obra narrativa titulada Hombre en Azul, de 2014, un texto que podemos considerar un falso diario del pintor irlandés Francis Bacon, que se hibrida con elementos de ficción y de ensayo. Ha publicado el ensayo titulado En el cine de Auster, 2021, en que estudia la relación entre el cine y la literatura del recientemente fallecido Paul Auster, con quien mantiene una entrevista que se reproduce también en el libro. Además, Oscar ha realizado diversas obras cercanas a las performance, con diferentes artistas y colectivos. Es profesor de talleres literarios y periodista en varios medios. Últimamente ha comisariado la exposición de pintura Ops, el roto rábago, una microhistoria del mundo. Precisamente de la relación con él, con este creador, surge el último libro de Óscar Curieses del que vamos a hablar hoy, el libro de relatos Tengo la impresión de que el cielo se prepara para la lluvia, aparecido este año 2024. Bueno, no es un mal currículum, ¿no, Óscar? Si se nota tus intereses múltiples, ¿no? Bueno, pues es un privilegio que nos cedas un rato de tu tiempo para conversar porque con una obra tan extensa y variada te imagino siempre trabajando. Dinos algo, por favor, de la multiplicidad de expresiones artísticas tuyas, si es algo planificado, si va surgiendo, si proyectas algo así como una carrera, ¿cómo es la cosa? Bueno, en realidad, digamos que es una cuestión de gusto, de desafío y de necesidad, en el sentido de que, bueno, pues he escrito unos cuantos libros de poesía, pero el ensayo también me parece un género muy interesante y la narrativa también. Entonces, no sé, a veces cuando uno se cansa de como de estar escribiendo poesía, que es lo que yo más escribí durante una época de mi vida, pues necesita un cambio y entonces prueba por otro camino. Y en ese camino pues apareció la narrativa y el ensayo. Quizá el ensayo he estado escribiendo en paralelo con la poesía, porque bueno, siempre escribía pues, artículos o reseñas, etcétera, y no quedaba tan lejos, pero la narrativa sí que ha supuesto para mí un gran desafío y yo siempre he pensado que en realidad los géneros literarios son un poco como distintas lenguas, ¿no? Es decir, uno sería el francés, otro el español, otro el inglés. Entonces, bueno, es ese querer, ¿no? Seguir aprendiendo cosas, ir probando cosas en todo momento y bueno, y que la trayectoria, así como literaria, se fuese abriendo, se fuese expandiendo y al mismo tiempo fuese motivadora para mí, Ujú. porque ya digo que muchas veces siempre es un poco un reto. Sí. Bueno, supongo que porque uno tiene cosas que decir en todos esos ámbitos, ¿no? Hay autores que se ciñen solo a un género. Me gusta mucho esa idea que has dicho, ¿no? De cada género como una lengua, porque claro, tiene sus propios códigos, ¿no? Y cambiar de uno a otro, pues supongo que no es fácil. Uno de los trabajos, uno de los libros que has trabajado tú es sobre Paul Auster. Quería hablar de él, ¿no? Para quien no lo conozca, que quizá a nuestros oyentes yo creo que no les hace falta la presentación, pero es un escritor norteamericano, marido de la también escritora Siri Husbeth, que fue premio Príncipe de Asturias y ha sido un eterno aspirante al Nobel y que ha fallecido en abril de este año. Tú has tratado con él, has estudiado la relación efectivamente entre el cine, las películas que hizo él y su literatura. Y me gustaría, si puedes, decirnos un poco cómo era él, qué relación teníais y qué te interesó de su trabajo para dedicarle tu tiempo, tu atención. Bueno, la relación con Paul Auster venía muy de lejos. Yo creo que aproximadamente fue en el año 2008, 2009, cuando nos conocimos personalmente. En España se le otorgó el premio Leteo, el León, y él vino a recibirlo. Ujú. Y yo aproveché la ocasión pues, para hacer un ciclo sobre su cine, porque sus películas me gustaban mucho. Entonces, la relación viene sobre todo de ahí, de cómo se relaciona el trabajo de Auster como director de cine
con su faceta más literaria. Pero yo no trabajé estrictamente lo que era la adaptación en sus obras, sino que busqué un poco las similitudes que había entre lo que eran sus presupuestos literarios y cómo eso volvía a aparecer en su cinematografía. Y desde el principio tuve muy buena respuesta por su parte, siempre me acogió muy bien, nos terminamos haciendo colegas, y digo colegas en el sentido literal así de la palabra, y bueno, siempre fue una persona muy acogedora, muy amable, muy modesta. También una persona que creía mucho en su trabajo, tanto en su faceta de escritor como en su faceta de director, y el cine no lo tomaba como un mero pasatiempo, sino que era algo en lo que él realmente estaba implicado, que creía a fondo en ello y que hacía un gran esfuerzo para poder llevar a cabo todas esas películas. Aquí vimos Smoke, aquí en España recuerdo Smoke, que a mí personalmente me impactó mucho, me pareció muy audaz y muy interesante. Y Lulu on the Bridge, me parece que también se estrenó aquí, no sé si alguno más, y fue una Sí, sorpresa. eh, sí, en realidad él trabajó en 4 películas. Trabajó en Smoke, que la hizo con Wen Wang, y bueno, y eso es una ampliación del cuento que tiene, que se llama El cuento de Navidad de Oki Wren, y eso es una adaptación, pero es una adaptación, claro, que no dirige él y además está muy ampliada y bueno, es muy interesante. En ese sentido se parece un poquito, por ejemplo, a lo que hace Robert Siodmak con Los asesinos, con el cuento de los Sí, asesinos de Hemingway. Es decir, lo amplía totalmente y al mismo tiempo casi que lo conserva entero. Pero en el caso de Smoke es como más complejo porque utiliza todos esos recursos que también están en muchas obras de Paul Auster, como son la metaficción, la autoficción, etcétera, ¿no? A la par que iba haciendo esa película, cuando se terminó, sobraron algunos rollos de películas y con eso se improvisó un documental que tenía como una forma ensayística sobre el barrio de Brooklyn, que se llama, ¿cómo se llamaba esto? Blue in the Blue in the Face. Face, sí. Luego, sí, y luego ahí aparecían, por ejemplo, muchos personajes relacionados con el barrio de Brooklyn, aparecía Lou Reed, que bueno, también mantenían ellos ahí una amistad, aparecía Jim Jarmusch, que también eran amigos, aparecía Madonna, aparecía Harvey Keitel, aparecía Michael J. Fox, bueno, un montón de gente, ¿no? Y esa película, ahí sí que Auster empezó a codirigirla, ¿no? La codirigió a medias con Wayne Wang. En el caso de Smoke simplemente fue el guionista, aunque estuvo presente durante todo el rodaje, pero en el caso de Blue in the Face sí que él participó ya como director. Y posteriormente rodó Lulu on the Bridge, que es una película muy interesante, y ahí escribió él el guión y dirigió la película. Al principio esa película estaba pensada para que la dirigiese Wim Wenders, porque eran muy amigos también, pero Wim Wenders no pudo hacerlo y el propio Wenders le propuso a Auster que dirigiese él la película y al final, bueno, sí lo hizo. Y la última película que él dirigió y que escribió el guión fue La vida interior de Martin Frost, que se estrenó, si no recuerdo mal, no sé si fue en el año 2007 aproximadamente. Y bueno, es una película que a mí me interesa menos, pero que, bueno, no deja de ser interesante por, bueno, pues por algunos asuntos en relación del cine, la literatura, el mundo de la ficción, lo real y todas estas cosas. Muy bien, pues ahí quedan las recomendaciones cinematográficas y vamos a hablar ya del libro, aproximándonos por otra persona, que es Andrés Rábago. Andrés Rábago, quizá nuestros oyentes lo identifican por su seudónimo, el que utiliza ahora mismo en la prensa, que es El Roto, que firma viñetas en El País. Tú has trabajado con él mano a mano en la exposición de su obra pictórica.
y ha tenido una relación directa con el libro, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué te ha traído de él, de este creador, y para entrar en el libro, cómo ha influido ya en tus cuentos, en los cuentos de tu libro. Bueno, la relación con Andrés ya viene también de unos años atrás. Yo creo que fue, no sé si en 2019, 2018, cuando empezamos a gestar un poco todo el proyecto de montar una exposición sobre su trabajo, una exposición que era antológica y que recogía la obra de sus tres vertientes como autor, que son la obra de Hobbes, la obra del Roto, que es la más conocida, y la obra de Rábago, que es la menos conocida y que es la obra de pintura. La obra de Hobbes y la de Rábago es sobre todo dibujo. Y entonces cuando yo propuse la exposición se me ocurrió que en vez de poner cartelas para la descripción de los cuadros, Sí. lo que se podía hacer era como escribir una serie de microrrelatos o textos que el espectador pudiese contrastar con las imágenes. Le presenté el proyecto a Andrés Rábago, le pareció bien. El centro José Guerrero quería montar una exposición que no fuese una exposición al uso y entonces también lo aceptó y al final pues montamos la exposición en Granada y después vino al Círculo de Bellas Artes en Madrid y bueno, la exposición funcionó muy bien de público. Entonces fue ahí cuando nacieron algunas de esas historias que recoge este libro que se llama Tengo la impresión de que el cielo se prepara para la lluvia. Pero no solo, porque después, cuando ya acabó la exposición Sí. y se me ofreció la oportunidad de publicar un libro con esos textos, yo amplié los textos, cambié otros, bueno, digamos que intervení en todo eso, en todo ese material, pero al final también me parecía no solo de justicia, sino que tenía que ver con lo que habían inspirado todos esos textos, lo que era la parte gráfica de la obra de Rábago, de Hobbes y del Roto. Finalmente solo seleccioné los dibujos de Hobbes y del Roto para que fuesen, perdón, de Hobbes y de Rábago para que fuese más coherente y porque Andrés lo prefería así. Sí. Y bueno, y aparecieron en el libro. Bueno, es muy interesante cómo lo que dispara tu imaginación narrativa, en este caso, es las viñetas, los dibujos, las pinturas de una misma persona, Andrés Rábago, con sus tres nombres, con el que realmente hay unos vínculos muy profundos. Es una pena que nuestros oyentes no puedan verlo, ¿no? El libro es muy hermoso, publicado, por cierto, por Espasa, y creo que es bastante claro que comparten una atmósfera, comparten esa mezcla entre lo que viene del sueño, de la realidad, de la imaginación, una mirada sobre la vida que es paradójica, que se llena de preguntas. Entonces, hay esa atmósfera común, ¿no? Y me imagino que las propias ilustraciones llevan a los relatos llevan a las ilustraciones, y es así, ¿no? Como lo intento describir. Es decir, que hay verdaderamente un vínculo, una atmósfera muy común, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo contigo, por supuesto. Lo que es la atmósfera, yo creo que sí está en ambos casos. Es decir, hay un diálogo, aunque no sea exactamente una ilustración, en el sentido de que las imágenes en el libro, me Sí, refiero, sí, sí. no están ilustrando lo que son los textos, sino que de alguna manera es como un diálogo, pero esa atmósfera entre una cosa y la otra, desde luego que sí que está, y en algunos casos está de una manera muy clara y muy perceptible. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Te voy a pedir que nos leas uno de los relatos. Creo que no sé si es el segundo del libro. Se titula Ujú. Funambulista.
No solo porque es un magnífico relato, sino porque además creo que puede ayudar a nuestros oyentes a entender muy bien el estilo y la atmósfera de tus cuentos. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Pues vamos a escuchar. Funambulista. Hay un funambulista. Se dispone a cruzar entre dos rascacielos unidos por un grueso alambre. No es Nueva York, ni es Philippe Petit, ni es el 7 de agosto de 1974. Los dos edificios tienen una altura semejante a las Bouillon Twin Towers. No la alcanzan por escasos metros. El funambulista sabe que el viento sopla más fuerte de lo que debería esta mañana, pero aún así no quiere usar la red. Mira al frente, al horizonte, y respira en la azotea, tratando de llenarse con el aire que le sostendrá durante el trayecto. Vuelve a respirar, ralentizando el paso del viento en su pecho. Poco después ya está listo. Y sale. Primero da un paso, luego otro. Un paso más y luego otro más, como en la vida. Es ahora o nunca. Sabe que solo puede ser hoy, aquí y ahora. Camina hacia el segundo rascacielos y con cada paso pierde progresivamente la noción del tiempo, pero no la del cuerpo ni la del espacio. Sus pies, sus brazos casi en cruz y su respiración son el único reloj del mundo. Jamás existió otro. Avanza, continúa, un pie y después el otro. Todo paso es siempre un balanceo. Un pie y después otro pie y luego otro más. Lentamente, fuera del tiempo, pero en el espacio. Y así va llegando al segundo rascacielos, hasta que finalmente lo consigue. El funambulista ignora cuánto tiempo ha pasado, quizá unos minutos o toda una vida, pero sabe que ha cruzado, que está allí. Por eso se vuelve al pisar la azotea del segundo rascacielos y mira hacia atrás buscando el primero. Y al hacerlo, al contemplarlo, al divisar la enorme masa desde la que partió, advierte que no hay ningún alambre, que jamás existió un alambre. Ninguno, nunca, jamás. Bueno, es un relato impresionante eh, que en la primera parte del programa pues está dedicado a Kafka y hay una relación con Kafka, ¿no? Practicas un tipo de cuento breve, sin apenas desarrollo de detalles, pero con la palabra muy medida, y dejas a la imaginación del lector que resuelva ese pequeño enigma, esa pequeña paradoja que tú propones, ¿no? Dinos algo de la relación con Kafka, al que además dedicas uno de los relatos de tu libro. Bueno, este cuento para mí sí tiene que ver un poco con esa forma de escribir de Kafka que siempre deja como una elipsis, ¿no? Semántica para que el propio lector eh, termine de construir el relato. Pero también hay dos cosas más que me parecen muy importantes. Uh-huh. En parte, este texto tiene que ver con cómo yo leí Pedro Páramo, Uh-huh. en el sentido de que en la lectura de Pedro Páramo yo tenía la sensación de que iba avanzando por un trayecto, no sabía por dónde, pero me sostenía. Y esa experiencia lectora, bueno, aquí se ha transformado en otra cosa, en un ejercicio de ficción, Uh-huh. pero me parecía muy interesante y al mismo tiempo eso también conecta con la propia escritura, Uh-huh. con el acto de escribir, con el autor que empieza a avanzar y parece que avanza sobre algo, pero no hay nada y poco a poco lo va construyendo y cuando ya está construido al final todo eso termina desapareciendo Uh-huh. también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como el milagro un poco de la escritura o del arte Uh-huh. o de la poesía, que cuando uno cree realmente en algo, ese algo, Uh-huh. aunque no esté, sí está porque nos sostiene. Y ese es el milagro, Uh-huh. ¿no? El ser capaz de transitar sobre eso que no está, pero nos sujeta. Uh-huh. Me parece muy interesante lo que dices,
Porque además hay como una duda respecto del tiempo. Tú dices que no hay tiempo, que la única medida de tiempo es interior, pero se mantiene el espacio y el cuerpo, ¿no? Y cuando hablas de que el tiempo transcurrido puede ser una vida, yo creo que el cuento se proyecta mm, no solo o más allá de la experiencia como escritor o como lector, ¿no? Sino a la vida. Lo interesante de tu relato es que admite lecturas, ¿no? A mí me hace pensar en la pregunta de cuánto de engañoso y cuánto de real hay en el transitar de nuestra existencia como personas, ¿no? ¿Cuántos temores son reales, y cuántos no lo son? La vida del funambulista está en peligro, ¿verdad? Y, y no había ese lugar por el que pasaba. Es decir, no existía esa situación de riesgo máximo, ¿no? Entonces, me parece que la experiencia como de escritura que tú planteas es muy interesante, pero yo creo que el relato habla también a los que no escriben, ¿no? Tiene Sí, sí, un porque alcance enorme. estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. O sea, de hecho, cada vez que yo leo el relato, no es que cambie de significado, pero digamos que las interpretaciones sí que son muy abiertas, porque en el fondo también está hablando de la propia vida. Ujú, O sea, es la propia vida de lo que está hablando. Todos somos ese funambulista. ujú, ujú. Entonces, digamos que tiene distintos itinerarios por los que poder interpretar la cosa, que eso es algo que para mí es fundamental y que de alguna manera yo creo que recojo un poco de la poesía, ¿no? Me llevo un poco a la prosa Claro. esa, esa cosa de que los textos puedan ser poliédricos, de que no signifiquen una cosa sola, Ujú, de que el lector esté participando, pero que no se invente ujú, tampoco del todo ujú, lo que se está contando. ujú, Es decir, que hay un límite, pero ese límite es muy amplio, ¿no? ujú. Sí, sí, efectivamente. Y eso lo hace muy rico, Oscar. Yo creo que los lectores van a encontrar una serie de relatos de una enorme riqueza precisamente por las posibilidades de interpretación y de sentido y de significado, ¿no? Y el texto es potente, los textos son potentes y permiten eso, ¿no? Yo quisiera hablar ahora de algunos relatos donde hay yo lo veo así, al menos una cierta expresión del malestar humano en un mundo bastante hostil, un mundo cuya racionalidad parece haberse perdido, haberse vuelto loco, ¿no? Yo siento que en algunos relatos cuestionas el poder, ¿no? Un poder anónimo que no siempre localizas en un lugar concreto, ¿no? Pero sí que asfixia en cierta medida la libertad, ¿no? Me gustaría que leyeras dos relatos que de alguna forma hablan de esto. Uno se titula Los pájaros, el otro se titula Guerras particulares o de las sirenas. Me parecen, si te parece leer, los vamos a leer uno detrás de otro y luego quizá hacer un comentario en conjunto, ¿no? Y bueno, dialogar sobre ellos, ¿no? Si te parece. Vale, estupendo. Pues empiezo, si te parece bien, por los pájaros y luego ya paso a guerras Muy particulares. bien, perfecto. Los pájaros. Nadie sabe por qué grabaron el canto de los pájaros antes de exterminarlos. Unos dicen que fue solo para dar fe de su existencia. Otros afirman que, al ser las aves metáforas del alma humana, los pájaros debían desaparecer de manera física, pero permanecer de algún modo, como el espíritu. Los más suspicaces piensan, aunque no lo reconozcan en público, que su desaparición se relaciona con algún turbio asunto ligado a la lógica capitalista. Los cantos grabados y su reproductibilidad resultarían más rentables que los propios pájaros. Fue esa, por tanto, la única forma en que dichas criaturas pudieron sobrevivir en este mundo, a través de pistas grabadas que poco a poco comenzaron a comercializarse. Los habitantes de Digmat las escuchaban a diario y rememoraban con nostalgia tiempos mejores al oír aquellos gorjeos digitales. Y cuando el canto cesaba, o incluso durante el propio canto, se preguntaban de manera recurrente
cuál o cuáles habían sido los motivos de su susodicha desgracia. Como sucede siempre con la fatalidad y el infortunio, muchas son las hipótesis y muy pocas las verdaderas razones. Pasaba el tiempo y quienes se habían deleitado con la música y la visión de aquellas criaturas celestiales se sintieron incapaces de asumir el vacío dejado por ellas y trataron de emular los sonidos que en su día escucharon de primera mano y también los que se encontraban en las grabaciones. Sin embargo, la frágil y saturada memoria de los habitantes de Dirmat ya no podía distinguir unos de otros. Por consiguiente, los nuevos cantos de los seres humanos se convirtieron en una vaga y penosa imitación de los originales. Ya no tenían alma o espíritu. Eso hizo que los insectos y muchos diminutos roedores y reptiles se confiasen ante la ausencia de sus depredadores y que proliferasen llenando todos los rincones de Dirmat. Y aunque se pensó en que estos últimos seres corrieran idéntica suerte a la de los pájaros, se descartó tal posibilidad, ya que podría ocurrir algo semejante a lo acaecido, que se les terminase echando en falta. Así, desde hace muchos años, muchísimos años, se escucha en todos los lugares de Dirmat el canto de los pájaros, en grabaciones o en las bocas de los nostálgicos, quienes de vez en cuando se asoman a los balcones y las ventanas y observan el cielo desde el suelo, esperando el regreso de aquellos viejos compañeros alados, mientras espantan a las moscas, apartan a las ratas o huyen de las serpientes. Con todo, muchos habitantes de Dirmat han empezado a burlarse de quienes reproducen esos gorjeos, pues saben que los pájaros jamás existieron y que solo forman parte de un antiquísimo entramado mitológico. Bueno, nos dejas pensativos, Óscar, cuestionados, esas hipótesis, ¿no? Bueno, es magnífico. Vamos con el otro, ¿no? Entonces, el otro cuento. Sí, se titula Guerras particulares o de las sirenas y lleva un epígrafe de una cita de Homero que dice: ven aquí y haz detener tu nave para que puedas oír nuestra voz. Cada mañana la actividad de la policía se intensificaba. Desde todas y cada una de las comisarías de Dirmat salían, en modo alerta cero, incesantes flotas de vehículos policiales. Se trataba de turnos de 8 horas en los que millares de furgones blindados y coches patrullaban sin cesar. Detenerse o apagar la sirena durante el servicio implicaba fortísimas sanciones, incluso la posibilidad de ser degradado ad eternum. El primer turno abarcaba desde las 06:30 horas hasta las 14:30 horas. El segundo, desde las 14:30 horas hasta las 22:30 horas. Y el tercero, solo con un 10% menos de unidades en la flota, desde las 22:30 horas hasta las 06:30 horas, pero eso sí, en modo alerta 1, es decir, con la posibilidad de detenerse en los semáforos sin silenciar la sirena. Todo ello a pesar de que los índices de criminalidad en Dirmat se encontraban en un 0,03% desde hacía más de 50 años. Bueno, hay un humor soterrado, ¿no? O irónico o sarcástico incluso en algún momento, ¿no? Bueno, quiero hablar yo, quiero que nos hables tú de tus propios relatos, de estos dos en concreto. Bueno, a ver, son dos textos que tienen que ver un poco con lo que yo creo que sucede en algunos momentos, en algunas partes del mundo o en el mundo en general, en las grandes ciudades. Y de hecho se habla de Dirmat, que es un poco la ciudad protagonista del libro, donde suceden muchos de los relatos, que es un anagrama de Madrid. Y bueno, que traduce pues
todo el tema de la vigilancia policial, la manipulación, todo el tema del capitalismo, todas sus disfunciones. Bueno, un poco, digamos que son cuentos donde la crítica social aparece, ¿cómo diría?, llevada un poco como a lo distópico, Sí. ¿no? Pero que traduce lo que está pasando en muchos lugares en este momento, porque Dirmat no es solo Madrid, sino que es, bueno, es como una gran urbe imaginaria que representaría muchas otras ciudades donde el capitalismo, pues, digamos que tiene barra libre, ¿no? Para hacer un poco lo que le dé la gana, y por otro lado convive con ciertos poderes del Estado que de alguna manera eh, protegen esa situación, ¿no? Y esos privilegios. Sí, sí. Yo creo que es un tipo de literatura de contenido social en algunos cuentos, pero con los recursos de la ficción, de la sugerencia, más que la descripción realista, ¿no? Em, Esa mirada crítica, sin embargo, creo yo, no lleva a la desesperación, o digamos está balanceada con otros relatos de los que me gustaría hablar, en los que planteas un cierto, me parece a mí, si estoy equivocado me corriges, planteas un cierto camino a la interioridad, al conocimiento de uno mismo, ¿no? De un acceso a la verdad que no está cegada, aunque no sea fácil descubrirlo. Hay varios relatos que llaman directamente a la meditación o a una mirada más contemplativa de uno mismo, un cierto camino espiritual, me parece a mí detectar, ¿no? En algunos relatos. Eh, sí, eso está presente porque, eh, a ver, creo que en los seres humanos y en el mundo, al final hay un poco de todo. Puede haber una parte como más gris y durísima, pero si hay sombras, también hay luces. Y el tema de las luces también eh, creo que hay que ponerlo de manifiesto, sea desde lo individual o sea desde lo colectivo. Porque si no, en el fondo estaríamos distorsionando las cosas, y aunque a veces las sombras sean muy grandes, no pueden estar si no hay luces. Con lo cual, esa parte, esos textos que de algún modo tienen un carácter como más luminoso o más positivo, entre comillas, o esperanzador, por decirlo así, también quería yo que estuviesen en el libro. Y así es. Y esos textos tienen que ver con no sé, con lo espiritual quizá, o con la subjetividad, o con esa cosa que tenemos todos que nos hace seguir adelante y que nos impulsa. No solo que nos hace seguir adelante, sino que en algunos momentos también nos produce alegría y nos llena de gozo también en algunos momentos. Sí, muy bien. Sí, sí, es así, efectivamente. Antes de despedirnos, me gustaría que nos contaras un poco qué ecos ha ido despertando esta obra recién nacida en los lectores, ¿no? Si tienes constancia de estas reacciones. Y en el caso de que sea así, ¿cómo te sitúas tú como autor? ¿Cómo recibes tú? ¿Cómo te afecta? ¿O en qué medida es importante para ti la recepción de los lectores de tu trabajo? Bueno, la recepción por la gente con la que yo he ido hablando, porque sí que me gusta, bueno, tener un poco de feedback de la gente que lee el libro, es muy diversa, en el sentido de que cuando yo les pregunto, o les he preguntado cuáles eran los relatos que más les gustaban, Sí. pues cada uno me respondía eh, diferente, me decía, pues había algunos en común, pero bueno, unos preferían los relatos más largos, otros los más cortos, otros los que tenían un toque así como más hacia lo fantástico, otros los que tenían un tono como más sombrío, como más desgarrador.
Entonces, bueno, no sé qué puedo yo hacer ahí, porque en realidad eh, no sé si el hecho de que ellos coincidiesen, ¿no? En sus preferencias haría que yo me plantease quizá para un próximo libro como tirar por ahí. Yo creo que está bien como mostrar una perspectiva abierta. Es decir, creo que al lector siempre, en la medida de lo posible, hay que darle cosas que le gusten, pero también cosas que quizá le gusten menos, ¿no? Bueno, Porque ya no somos niños, somos adultos. Y entonces tiene que haber un poco de todo, si no tendríamos como una visión muy infantil de lo que es la vida. A los niños pequeños solo les gusta comer patatas fritas y chocolatinas y sin embargo sí. sus padres, aunque no me pongo yo de una manera paternalista, pero saben que que necesitan otras cosas también. Entonces, en la literatura, digamos que yo creo que es un poco lo mismo. Tiene que haber de todo y de todo se puede hablar y todo se puede contar. Yo tampoco sé si cuento las cosas no sé, de la manera más adecuada, pero bueno, es como me salen. Eso sí, trabajo al 100% para que desde mi punto de vista esté lo mejor posible y al final eso es lo que termino trasladando al lector. Curioso eso que, por un lado, lo que ocurre es que tu libro es muy diverso, ¿no? En planteamientos, en historias, efectivamente, más sombríos, más luminosos, más críticos, más filosóficos, más sociales, o sea, y luego me gusta mucho, hace mucha gracia lo que dices porque hablas contra la pereza del lector y contra cierta acomodación, ¿no? Voy a leer solo lo que me gusta. Bueno, es que a lo mejor efectivamente lo que no te gusta, hay algo nutritivo que has probado poco y después te va a remover, va a ampliar tu competencia, tu capacidad lectora, ¿no? Contra lo adocenado, contra lo ya sabido, ¿no? Así que mm, entiendo que la cuestión triste sería que uno se acomodara como creador, hablo, ¿eh? Se acomodara a lo que sabes que va a funcionar mejor en lugar de hacer aquello que te interesa más a ti, ¿no? Mm. Bueno, estoy de acuerdo. Además, eso es un reto siempre. O sea, es mucho más fácil repetir lo que sabes que funciona, en vez de repente cambiar e ir por otro lado. Pero en mi caso también, mm, quizá, no lo sé, a lo mejor eso podría hacer que tuviese más lectores o que, yo qué sé, o como que fidelizase a mis lectores, pero me terminaría aburriendo también. Entonces, tiene que ver un poco con mi propia manera de ser, ¿no? Yo necesito cambiar porque cambiar es aprender cosas nuevas. Y creo que la escritura, Sí. desde mi punto de vista, tiene que ser un poco eso, tiene que ser un aprendizaje continuo, constante, hasta que, bueno, pues eso, hasta que se acabe. ¿Mm? Sí, bueno, acabamos como empezamos, ¿no? Cuando hablabas de toda esa diversidad creativa tuya, como probar cosas y enfrentarse a experiencias nuevas, ¿no? Bueno, me gustaría que nos despidiéramos con un par de relatos. Son los dos breves y muy distintos, pero quizá luminosos. Uno se titula Don Superman. Vamos con Vale. él, a ver. Espera, que lo tengo que encontrar. Estaba por aquí. Sí. Este bueno, es un texto que me gusta mucho, me hace mucha gracia, porque me recuerda un poco a Don Quijote, pero ahí está. Don Superman. Cada noche, a eso de las 12, aquel septuagenario se ponía un traje de Superman y salía a las calles de Dirmat para buscar aventuras y repartir justicia. Así fue durante algunos años. Sus vecinos lo tomaban por loco, hasta que finalmente desapareció sin dejar rastro. Los más realistas dicen que el hombre murió y que por eso no se le volvió a ver. Otros, más realistas aún que los anteriores, se pasan las noches mirando a las estrellas sin parpadear y de vez en cuando, solo muy de vez en cuando, lo ven cruzar el cielo y lo saludan.
Bueno, es un cuento precioso. Me hace pensar en el tema de la memoria, que has trabajado en el cuento de los pájaros, ¿no? Lo terrible de la Ujú. pérdida de la memoria, ¿no? Y lo hermoso de la memoria que se convierte en esperanza, ¿no? Me parece un cuento muy bonito. Bueno, y vamos con el último, alegoría o la magia. Sí, vamos con él, que es el que cierra Que cierra el libro. el libro, que es un cuento, sí, que apareció así de repente. Este no estaba en la exposición ni nada, y fue un día que me pilló en casa y salió. Dice: a veces, de repente, llega la magia. Llama a tu puerta, te levantas y la recibes sin saber de quién se trata. Luego la invitas cortésmente a pasar al salón, le cedes el sitio que ocupabas y le ofreces un café. Pones la cafetera en el fuego de la cocina, regresas a la sala, te sientas frente a ella y conversáis un poco mientras todo se va macerando. Vuelves, sirves el café, te colocas de nuevo frente a ella y retomáis la conversación. Y muy poco a poco, al escucharla con detenimiento, tomas conciencia de que la magia está ahí, de que está hablando contigo, como si nada, como si todo fuese tan normal. Y es entonces cuando todo, absolutamente todo, sucede y la magia decide quedarse a vivir contigo. Sí, a vivir contigo, para siempre. Quizá porque tú le has abierto la puerta sin saber quién era y le has tratado con cortesía, o quizá porque le has invitado a un café y a sentarse en tu lugar, o quizá porque tú, solo tú, has escuchado sus palabras con verdadera atención, sin pedir nada a cambio, absolutamente nada salvo un poco de magia. Bueno, estamos aquí Andrés y yo encantados de escucharte, Oscar. Muchas gracias por compartir esta magia de tu prosa. Y ahora es el turno de los lectores. Ojalá los oyentes de nuestro podcast se animen a buscar este libro de relatos. Tengo la impresión de que el cielo se prepara para la lluvia, un título que tomas de una frase de Agatha Christoph y que es preciosa y que está llena de promesas y de deseos hermosos, ¿no? Y este libro o alguno de los otros de poesía para que disfruten de tu trabajo creativo y poético, literario, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias de verdad, Oscar, eh, No, gracias a ti, Javier. y es un gusto. Ojalá los oyentes busquen tus libros. Y hasta otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias a ti y al equipo del programa, y nada, que seguimos compartiendo. Muchísimas gracias por todo. Venga. Un abrazo. Y hasta aquí la entrevista con Óscar Curieses. Esperamos que la hayáis encontrado ilustradora y que os haya animado a descubrir su obra, ¿no, Javi? Claro que sí. Autores de hoy y de siempre y ofertas no faltan. Así que los invitamos a leerlos. Y aquí estamos nosotros para ofrecerosla, ¿no? Es nuestro mayor deseo, ¿verdad? Y lo pasamos bien haciéndolo. Y seguramente lo pasemos bien también haciéndolo los siguientes episodios. Por supuesto. Así que ya os emplazamos, ya nos despedimos, ya hemos tenido un programa muy completito, ¿no? Sí. Primero la metamorfosis, luego la entrevista con Óscar Curieses y bueno, el siguiente ya veremos a ver con qué os queremos sorprender. Claro, no hay que dar pistas, No. Andrés. Así que os emplazamos hasta el siguiente episodio y como siempre nos despedimos, en este caso, con una frase de Borges. Que dice así: siempre imaginé el paraíso como alguna clase de biblioteca. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.